católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Saludo especial también para todos los oyentes que se conectan a través de la FM Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo muy pero muy especial de parte de esta su emisora Alegría y Gozo. Bueno, ya lo saben, estaremos durante esta hora hablando de muchos temas interesantes. Para aquellos hermanos que quizás tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema de hoy o a los temas anteriores, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp oficial 312-698-4579. Nuestro WhatsApp habilitado para todos ustedes para que puedan enviar sus dudas, sus preguntas, cualquier cuestionamiento que tengan acerca de los temas en este su programa Apologética Católica. Ama a Jesús y comprométete. Católico. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel. Ya se encuentra con nosotros aquí en cabina. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Esta es la iglesia que Cristo quiso fundar. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas por tu fortaleza, por tu misericordia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, mi querida familia, iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos recordando nuestros lemas. Católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Porque estamos precisamente hablando en esta ocasión sobre los apóstoles, los verdaderos apóstoles de Cristo. El que es apóstol realmente de Cristo es aquel que transmite las enseñanzas de Jesucristo. Y como transmite las enseñanzas de Jesucristo, como él mismo decía en Juan 6:14, decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que es fiel a esa palabra, pues no tiene ninguna dificultad en que le crean. Y nosotros le creemos ¿a quién? Al Papa, a los obispos, a la Iglesia. ¿Por qué? Porque son fieles, han sido constantes, han sido muy respetuosos y perseverantes en esa palabra que ha sido transmitida por el mismo Jesucristo, de donde viene la verdad, porque es el camino, ese es el camino que hemos elegido, porque allí está la verdad. Y como esa verdad nos puede llevar a la vida, es decir, a la vida, no solamente esta vida en esta tierra, una vida de tranquilidad, de serenidad, de paz, de amor, de entrega, etcétera, sino también a la vida eterna. De modo que hoy vamos a hablar de los verdaderos apóstoles de Cristo, que se conocen por su enseñanza, su doctrina. ¿Cómo nosotros podemos identificar un verdadero apóstol? Por su doctrina. De modo que vamos a iniciar con Tito capítulo 1, versículo del 9 en adelante. Allí San Pablo le está hablando a Tito, que ha sido formado por él, ha sido formado por Pablo, es un discípulo de Pablo, y le está dando algunas indicaciones, y también a los obispos, a los presbíteros, a todos, les está dando unas pautas de comportamiento, y lo mismo que hizo Jesucristo con los discípulos.
Ustedes recuerdan esos textos que ya en otras ocasiones lo hemos analizado. Por ejemplo, Marcos 3:13, donde eligió a los que él quiso y para enviarlos con el poder de predicar y con el poder de expulsar demonios, etcétera. Y después Mateo 28:19 dice, id a todos los pueblos y bautizarlos en el nombre del Padre y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, Jesucristo preparó un pueblo, preparó un grupito para que extendiera su doctrina. Y eso es lo que hizo. Y Pablo, que recibió de Jesucristo directamente de él, recibió esa enseñanza, recibió ese poder del Altísimo, él se lo está transmitiendo a otros. Y eso es lo que está hablando aquí en Tito capítulo 1, versículo 9. Desde allí, no lo vamos a leer todo porque pues ya ustedes podrán tener la oportunidad de leerlo allá en su casa desde el versículo 5, 4 en adelante. Pero lo vamos a leer desde el versículo 9 en adelante, donde empieza a hablar Pablo concretamente de las características de aquel verdadero discípulo que enseña realmente cómo debe enseñar, qué debe enseñar, de qué manera y cuál es la principal característica del que enseña la doctrina de Cristo. Que se atenga a la doctrina segura. Que se atenga a la doctrina segura. ¿Qué significa eso? Que hay doctrina que no es segura. Hay una doctrina que no es segura. ¿Por qué no es segura? Porque no viene realmente de esa sucesión apostólica. ¿Por qué de la sucesión apostólica? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero si quiere lo podemos... No pierda ahí, no pierda, colóquele una señita ahí. Si quiere, busca Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Del versículo 2 en adelante. ¿Cómo aparece descrito claramente cómo fue la sucesión apostólica? Y por eso nosotros decimos que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo, la Iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué? Porque obedecemos a ese texto, a ese que van a escuchar. Vamos a escuchar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 en adelante. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo. El Espíritu Santo, fíjense que no está hablando que ni el Papa, ni el Obispo, ni el Apóstol tal, no, el Espíritu Santo. Va a hablar el Espíritu Santo. Sepárenme a Bernabé y a Saulo. Separadme a Bernabé y a Saulo. Y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Bueno, entonces, fíjense que es la misma característica, el mismo proceso que siguió Jesucristo. Jesucristo venía de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra y la palabra se hizo Dios y la palabra era Dios y bueno, etcétera. Y en el versículo 14 dice, y esa palabra se hizo carne. De modo que Jesucristo es el enviado del Padre. Y en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21, dice, así como el Padre me envió, así os envío yo a ustedes. Así los envío. También a todo recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados. Es decir, como Él fue enviado, le envió. Mire que aquí el Espíritu Santo dice, para enviarlos. Nosotros cumplimos eso, sí. Ahora les voy a decir cómo. Ayunaron e hicieron oraciones. Bueno, entonces aquí vienen las características. Primero, ayunaron. Segundo, hicieron oraciones. Oraron. Tercero, les impusieron las manos. Y los enviaron. Y los enviaron. Una vez yo le pregunté a un pastor, le dije, bueno, usted, ¿quién ayunó por usted? ¿Quién oró sobre usted? ¿Quién le impuso las manos y quién lo envió? Y no me supo decir.
Nosotros cuando nos ordenamos, todos, absolutamente todos, sin excepción, los ministros de la Iglesia, hemos cumplido con esto. Siempre que hay una ordenación presbiteral, y ustedes de pronto habrán estado en alguna de ellas, siempre se cumplen esos 4 elementos que están allí descritos. Primero, ayuna, al menos el obispo, pero uno ayuna. Después la oración consecratoria, que se llama, que es la oración más solemne que se proclama sobre el candidato, sobre aquella persona que va a ser ordenado. Luego, todos, empezando por el obispo, le imponen las manos. Todos, y después el colegio apostólico le impone las manos. Luego, el obispo, después de la Eucaristía, da el destino de ese presbítero que ya ha sido ordenado. Le da el destino, una parroquia, una misión, cualquier actividad pastoral que ya el obispo tenga previsto, es enviado. Se cumple el Evangelio, se cumple la palabra, se cumple la Sagrada Escritura. Pregúntele a alguna persona, a algún pastor, a algún evangelista o algún predicador, a usted, quién le impuso las manos, quién lo envió, quién oró por usted, etcétera. Ninguno. Ellos se autoenvían, ellos se autoproclaman, ellos se autoeligen. No los elige nadie. Yo puedo presentar, no el obispo, porque el obispo, bueno, que en paz descanse, porque ya pasó al Padre, a las manos del Padre, Monseñor Ramón Duarte, misionero, que fue misionero redentorista. Él ya pasó a la vida eterna, no lo puedo presentar, pero sí sacerdotes que me impusieron las manos el día de la ordenación, de mi ordenación. De modo que aquí dice, vamos a seguir con Tito capítulo 1, versículo 9, allí dice, que se atenga a la doctrina segura. Hay doctrina que no es segura. ¿Por qué? Porque ese que le está predicando no ha sido elegido, no ha cumplido con esa palabra de Hechos de los Apóstoles, no ha cumplido con eso. Nadie lo eligió, nadie le impuso las manos, nadie oró por él, nadie ayunó por él, etc. Siga. Sea capaz de predicar la sana enseñanza. Bueno, sea capaz de predicar la sana enseñanza. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, o lo que yo estoy haciendo aquí, predicar la sana, es decir, que hay una doctrina que no es sana. Ustedes no se dan cuenta que la gente, que ellos llegan a siempre a predicar en contra de la Iglesia, mire que los curas, mire que el obispo, mire que no sé qué, y ahora que están sacando inclusive hasta por el canal Caracol el domingo pasado, hablando barbaridades de un monseñor que ya está en la vida eterna, como está muerto, pues no se puede defender. Entonces vienen a hablar estupideces, porque como no se puede defender, entonces ellos quedan bien. Eso es doctrina que no es segura, doctrina que no es segura. Y están diciendo, ¿cómo es que dice allí? Sea capaz de predicar la sana enseñanza. Hay una enseñanza que no es sana, una enseñanza. Esa enseñanza no es sana. Esa enseñanza que vienen muchas personas a decirle que la cruz es maldita, que la Iglesia es una prostituta, que María tuvo aún más hijos, que para qué bautizar a los niños si los niños no tienen... todo eso es doctrina que no es sana, no es sana. Siga. Y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos rebatiendo a aquellos que la atacan. Es decir, la doctrina sana es atacada. Dice la Sagrada Escritura que esta doctrina que es sana, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la Iglesia Católica, es sana y hay quien la ataque, dice San Pablo. ¿Y quiénes son los que la atacan? A aquellos que no son
que no vienen de Jesucristo, que no han cumplido con ese proceso de la sucesión apostólica. Por eso no es doctrina ni segura ni sana. Y ellos son los que la atacan. Siga. Porque hay muchos espíritus rebeldes. Porque hay muchos espíritus rebeldes. ¿Cuáles son los espíritus rebeldes? Aquellos que se rebelaron contra la iglesia. Empezando toda esta cantidad de sectas protestantes, de iglesias, etcétera. Esos son iglesias que han sido fundadas por gente rebelde. Gente que se ha rebelado porque no los dejaron hacer lo que se les dio la gana. Porque tal vez un padre o un sacerdote o un presbítero los corrigió o les dijo, los llamó la atención y no les gustó, y por eso salieron y fundaron una iglesia. ¿Quiénes son los que fundan las iglesias? Los rebeldes, aquellos que se rebelan. ¿Quiénes son los que atacan la sana doctrina? Los rebeldes. ¿Quiénes son los que atacan a la iglesia? Los rebeldes. ¿Quiénes son los que hablan mal del Papa, de la Iglesia, etcétera? Los rebeldes. Aquellos que se han rebelado contra la Iglesia. Usted no se da cuenta que ellos, todos esos que se han rebelado contra la Iglesia, contra el Papa, los obispos, los sacerdotes, son rebeldes. Se rebelan contra todo. De modo que está escrito. Eso viene de gente que tiene un espíritu rebelde, de un espíritu de rebeldía. Siga. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes. Y además charlatanes. Hablan y no lo dejan hablar a ustedes, eso les brota las palabras hasta por los oídos, no lo dejan hablar. Charlatanes. ¿Por qué? Porque están diciendo cosas que no son. Están hablando estupideces. Están diciendo, por ejemplo, que la cruz es maldita, que los católicos son idólatras, que para qué bautizar los niños, etcétera. Una cantidad de cosas charlatanes. ¿Cuáles son los charlatanes? Aquellos los que atacan la sana doctrina. Aquellos que tienen una doctrina que no es segura. Esos son los charlatanes. El que está en la verdad no necesita hablar mucho, porque está en la verdad. Pero el charlatán sí, ese sí necesita imponerse sobre el otro. Así, porque como no tiene la razón, trata de imponerse sobre el otro. Siga. Charlatanes y engañadores. Y engañadores. ¿Por qué? Porque están diciendo mentiras. Claro que es una mentira decir que la cruz es maldita. Claro que es una mentira decir que María tuvo más hijos. Claro que es una mentira que nosotros o los católicos seamos idólatras. Eso es una mentira. Charlatanes, embaucadores, engañadores que dicen mentiras. Y eso viene de gente que tiene un espíritu rebelde, de gente que tiene un espíritu maligno. Siga. Sobre todo entre los de origen judío. Sobre todo, dice, oigan bien, sobre todo dentro de los que, dentro del origen judío. Es decir, que hay otros que vienen de otras partes, que no son de origen judío. No dice que son única y exclusivamente de origen judío, porque entonces ahí sí podría tener razón algunos, ¿no? Pero dice, sobre todo de origen. ¿Eso qué significa? Que hay otros que no son de origen judío, que vienen de otras partes, de otros lados, como el caso que nosotros tenemos, que no son judíos, no, vienen de otros lados. ¿Los judíos también? Sí, los judíos también. Porque los judíos, ellos siguen guardando, por ejemplo, el sábado, ellos atacan
a los cristianos, matan muchos cristianos en África, en el mismo Israel, etcétera. Por ejemplo, cuando yo fui a Tierra Santa, cuando estábamos haciendo el Via Crucis por la Vía Dolorosa, nos dijeron que no podíamos ni cantar, ni hablar fuerte, porque aunque hablábamos y cantábamos en español, ellos aunque no entendían, sin embargo, ellos interpretaban que nosotros estábamos invocando a Jesucristo, y ellos no les gusta que invoquen a Jesucristo, de modo que también nos atacan los judíos. Pero dice, sobre todo los judíos, es decir, que hay otros que no son judíos que también atacan, que son charlatanes, que dicen mentiras, que vienen de una doctrina que no es segura. Muy bien, siga. Hay que taparles la boca, Uh-huh. pues enseñan en forma muy interesada. Bueno, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Quedarse callados? Ahí no dice San Pablo que hay que quedarse callado. Porque algunos dicen, no, padre, lo que pasa es que uno tiene que ser respetuoso, uno tiene que ser diplomático. Sí, pero es que con diplomacia, con respeto, se le puede decir, usted, hombre, pero usted está diciendo mentiras. Usted está siendo un charlatán, está diciendo cosas que no son. Se le puede decir. Como lo estamos haciendo acá, eso es lo que estamos haciendo acá. Taparles la boca. Necesitamos taparles la boca. Bueno, yo no me quiero colocar de ejemplo, pero la experiencia, puedo hablar con la experiencia porque he tenido ya varios encuentros y se me han quedado callados. ¿Con qué se les tapa la boca? No con verborrea o con palabrería o charlatanería, como dice ahí el mismo San Pablo, no, con capítulos y versículos y con la Sagrada Escritura, con la Sagrada Escritura en la mano. Entonces la Biblia se contradice, entonces la Biblia está diciendo mentiras, porque aquí dice este texto, bueno, en fin, uno le saca otros textos para taparles la boca. Lo dice San Pablo muy claro. No nos podemos quedar callados. Y por eso he seguido y seguiré. Bueno, por fortuna hay muchos que me están atacando, pero hay muchos también que me están apoyando. Y por eso estoy acá. Y por eso seguiré, sin descansar, porque la verdad tiene que salir a la luz. El mentiroso no puede tener la razón, ni el mentiroso puede imponerse sobre nosotros, sobre los que tenemos la verdad. No puede imponerse. Y la verdad no se puede quedar callada. A Jesucristo lo intentaron callar, lo mataron, lo asesinaron, lo crucificaron, etcétera, pero resucitó. La verdad resucita. Llegó la hora, llegó el momento en que nosotros defendamos la verdad y resucitemos la verdad. Muy bien, siga. Entonces dice, hay que taparles la boca. Hay que taparles la boca. Bueno, hay que taparles la boca. Siga. Pues enseñan en forma muy interesada. ¿Por qué hay que taparles la boca? Porque enseñan de forma interesada. Ustedes no se dan cuenta que hay mucho, perdón, es que estoy saliendo de un cuadro de gripa bastante severo y por eso estoy así como medio mal de la garganta, etcétera. Perdóneme, pues. Hay muchos que estudian para ser pastores. Yo recuerdo que una persona me decía en una ocasión, no, padre, ¿cómo le parece? Que yo le dije a mi hijo me dijo, mami, yo sinceramente yo allá a la iglesia no vuelvo a ir, yo no vuelvo a ir a misa, yo no vuelvo no sé qué, porque yo pienso ir por allá a otra iglesia que no sé qué. Le dijo, bueno, se va para esa iglesia, pero estudia para pastor. No vaya a ser bobo ni pendejo. Usted tiene que estudiar para pastor, porque los pastores son los que tienen plata, los otros no, los otros son arruinados. Esa es. De forma interesada. ¿Usted cree que por qué hay tantas iglesias, por qué hay tantos pastores? De forma interesada.
Ustedes no se dan cuenta que ellos están viviendo en el estrato 1 o 2 y terminan por allá con burbujas y con grandes camionetas y viviendo en sectores de cuarto y quinto y sexto nivel o de sexta categoría o lo que sea. Bueno, viven en el estrato, ya pasan al estrato 7. Porque enseñan de forma interesada. Un caso concreto también allí en la parroquia. Llevo ahí ya 4 años en esta parroquia, ya voy a cumplir 5 años en esta parroquia. Y ahí al lado, a 3 cuadras, hay un templo pentecostal. Y desde que yo llegué no le han colocado ni una tejita ni un ladrillo, absolutamente nada. Y todos los meses piden el diezmo y se reúnen como casi 300 personas ahí. ¿Cuánto será el diezmo de 300 personas o de 200 personas? Y no ha alcanzado para colocar un ladrillito, no ha alcanzado para pavimentar absolutamente nada, porque ellos cuando terminan sus cultos y sus bullas y todas esas celebraciones, tienen que recoger absolutamente todo. No pueden dejar nada ahí porque eso es un caney, eso no tiene nada, no tiene sino techo nomás, solamente tiene techo, no tiene ni paredes ni nada. Siempre me llama la atención eso. De forma interesada, eso está escrito. Entonces, hoy estamos hablando del que el verdadero apóstol se conoce por su enseñanza, Enseñan de forma interesada. Siga. Pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. O sea, está escrito ahí. Cosas que no convienen. ¿Qué no conviene? Pues ir en contra de la iglesia. ¿Qué no conviene? Decir que el Papa es una bestia. ¿Qué no conviene? Decir que nosotros somos idólatras. ¿Qué no conviene? Etcétera. Eso no conviene. Y por otro lado, dividen familias enteras, las dividen. Y no solamente familias, dividen matrimonios, comunidades, barrios, países, etcétera. Divide y reinarás. Por eso nosotros estamos como estamos. Porque no solamente nos divide la política, no solamente nos dividen los de las FARC, no solamente nos divide la violencia, no solamente nos divide el vecino, no, nos dividen también las sectas protestantes. Además de todo eso, nos dividen ellos. Entonces ya, un esposo o una esposa, por ejemplo, yo tengo un caso concreto ahí en la parroquia. La señora es fiel a la Eucaristía y a la iglesia, pero el esposo es evangélico por allá. Y eso es una guerra campal todo el tiempo, ¿no? Me cuenta ella. Imagínense. Cuando Jesucristo vino a unir. Usted, bueno, ahora de pronto lo vamos a leer si nos alcanza el tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 4, donde habla un solo espíritu, un solo Señor, una sola esperanza, una sola fe, un solo Dios y Padre que lo trasciende todo, que lo penetra todo, etcétera. Uno solo. Y por allá en Efesios también, capítulo 2, versículo 14, dice que de los dos pueblos hizo uno solo. ¿De cuáles dos pueblos? De aquellos que creían en Jesucristo y los que no creían en Jesucristo. Hizo uno solo, porque muchos creyeron en Él, terminaron creyendo en Él. ¿Y para qué? Para hacer uno solo. Y curiosamente, en este momento hay muchas personas que se han dedicado a eso, a dividir, y hemos caído en la trampa. O mucha gente está cayendo en la trampa. E inclusive hasta la Constitución, nuestra Constitución, que se ha vuelto una colcha de retazos porque cada año le reforman un artículo. Allí colocaron la libertad de culto. ¿Qué significa eso? Dividir, canonizar o avalar la división. Porque un pueblo dividido es un pueblo sometido. Un pueblo dividido es un pueblo
esclavizado, siempre se estará esclavizado. Ese es el problema. Bien, hermanos, ya llegó el momento de hacer una pausa. No se vayan de la sintonía, que nos falta mucho todavía. Vamos a continuar con este texto allí en Tito capítulo 9, versículo, vamos como en el 11, ¿no? Por allí. Bueno, vamos en el 11 y vamos a continuar ahora allí. No se vayan de la sintonía, que ya regresamos. Hablar de Jesús. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Entre mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, la fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, por no saber de ti, por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo.
Nuevamente estamos con ustedes para continuar con este maravilloso tema de cómo se distingue un apóstol, un verdadero apóstol, que se distingue por su doctrina, Y estábamos analizando el texto de Tito, capítulo 1, versículo del 9 en adelante, y vamos en el versículo 11. Vamos a repetir el versículo 11 y continuamos en el versículo 16. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Y no solamente familias, sino, como decíamos ya ahora, a pueblos, matrimonios, etcétera. Ahora pasamos al versículo 16. Pretenden conocer a Dios. Oigan bien, pretenden conocer a Dios, o sea, ellos vienen hablando de Dios, de Jesucristo, ellos vienen hablando maravillas, y vea lo que dice San Pablo. Pero lo niegan con su modo de actuar. Pero lo niegan con sus actitudes, con sus comportamientos, porque ellos también violan niños. Ellos también violan niñas, pastores que se han ido con muchachas, pastores que han destruido matrimonios, pastores que se han robado la plata de los diezmos, pastores que, es decir, con sus obras. Y lo que les decía ahora, no arreglan la iglesia, no arreglan el templo, no arreglan el lugar de reunión, pero sí arreglan muy bien su casa, cambian de barrio, cambian de carro, etcétera. Entonces, vean ustedes que con su comportamiento niegan lo que predican. Y como ahora recuerdo lo que dice Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 25. Mateo capítulo 13, versículo 25 está hablando de cómo mientras que nosotros nos dormimos, hay gente en la calle que está sembrando cizaña. Hay gente en la calle que está sembrando otra cosa que no es. Pero, ¿por qué? Porque los católicos nos hemos dormido. Perdónenme que vuelva a repetir, pero lo seguiré repitiendo. Por eso yo estoy acá, y por eso estamos al frente de estos micrófonos, precisamente para tratar de que eso no suceda. Lo que dice Jesucristo coloca una comparación allí, la comparación del sembrador, en el versículo, tal vez el versículo 24 o 25, no, 24 creo, ahí de donde empieza el parrafito, creo que es el versículo 24. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Aquí tienen una comparación, una parábola del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente estaba durmiendo, mientras los católicos estamos dormidos, mientras muchos presbíteros o muchos sacerdotes estamos anclados en la sacristía, en el templo, en la casa cural o en otros ambientes, en otros trabajos, en otras situaciones, ¿qué sucede? Vino el enemigo y sembró cizaña. Vino el enemigo. Es decir, mientras que los católicos estamos dormidos, hay gente que está en la calle tocando puertas, sembrando cizaña. Ya nos dimos cuenta, por lo anterior, nos damos cuenta que esa gente siembra la cizaña. ¿Por qué siembra la cizaña? Porque después de que ya lo han confundido, ya después de que lo tengan de su parte, pues entonces empiezan a decirle, vean, la iglesia es esto, la iglesia, los curas, el papa, no sé qué, ustedes son unos idólatras, y la gente empieza a decir, ¿cómo que sí? Yo me he encontrado, ya he tenido mucha experiencia de eso, me he encontrado con mucha gente
aquí en el hospital, aquí en Valledupar, en muchas otras partes, me he encontrado con gente, no, pero es que, ¿por qué dice aquí que no bauticen a los niños? No bauticen a los niños, no, que el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Y ustedes por qué bautizan a los niños si los niños no tienen pecado? Y se cierran y se cierran y se cierran en un solo versículo. Eso es sembrar cizaña. Y uno les muestra con otros textos, con otra cantidad de textos, que eso no es así, y no, ellos siguen diciendo que por qué nosotros bautizamos a los niños. ¿Por qué? Porque les han sembrado esa cizaña. Y la palabra, dice Jesucristo allí, salió un hombre, sembró buena semilla en el campo. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 8, versículo 11, hablando justamente de esta misma parábola, hablando de esta misma comparación, Jesucristo coloca la comparación del sembrador, que va sembrando la semilla en el campo, y allí en Lucas capítulo 8, versículo 11, dice, vamos a escuchar qué es la semilla. Aprendan lo que significa esta comparación. Esta comparación. Está hablando de la misma parábola, del mismo parábola del sembrador que sale y siembra la semilla. Siga. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces está allí muy claro. Hay gente que está en la calle no sembrando semilla, no sembrando la palabra de Dios, está sembrando cizaña. Mientras que nosotros estamos dormidos. ¿Dormidos qué significa? Pues que mucha gente no quiere saber de la Sagrada Escritura, y me alegra que ustedes estén al frente de esta emisora, que ustedes estén escuchando estos programas, porque eso significa que ustedes están interesados en saber, en que se siembre, en que ustedes germine la buena semilla, la palabra de Dios. Pero hay gente que mientras que otros cerramos el oído a todos estos programas o a las personas que nos están ayudando a crecer en la fe, hay otros que se cierran a ello y por eso les siembran la cizaña. Y le siembran la cizaña es sembrarle la confusión. No, eso dejémoslo quieto. ¿Para qué usted se pone a pelear con los evangélicos y protestantes? No, no es pelear, es mostrarles la verdad. Y se les muestra la verdad con capítulos y versículos de la Sagrada Escritura, con la Biblia. Porque ellos se cierran a la Biblia y lo que no está en la Biblia no es cierto. Y de alguna manera tienen razón. ¿Por qué? Porque la Biblia decimos nosotros que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es que Dios es el que habla. Y si Dios es el que habla, ahí debe estar la verdad, porque Dios es la verdad. Entonces, si Dios es la verdad, si en la Biblia está la palabra de Dios, y Dios es el que habla, pues no podemos tratar de buscar la verdad en otro lado. Pues ahí está, en la Sagrada Escritura. De modo que Mateo ahí está narrando de que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, pero el que siembra la cizaña es el enemigo de esa palabra, el charlatán, aquel que ataca la sana doctrina de la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo Marcos. Marcos aporta un elemento más en esta parábola. Marcos capítulo 4, versículo 26. Hay algo muy, muy bonito que solamente Marcos lo describe, hablando precisamente de esta parábola, del sembrador, de la semilla y de la cizaña. Él dice, vamos a escuchar, Marcos capítulo 4, versículo 26. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra. Un hombre va sembrando y va regando la semilla en su campo.
y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Es decir, el sembrador sale a sembrar, esparce la semilla. Una vez termina de regar, de sembrar, regresa a su casa y se dedica a sus otras labores, duerma de noche y de día trabaja. Bueno, él no se da cuenta cómo la semilla germina. Nosotros, ¿por qué hago referencia a este texto? Porque dice Mateo, mientras que la gente dormía, vino el enemigo y sembró cizaña. Nosotros no sabemos, no nos estamos dando cuenta de que hay gente que está sembrando la cizaña. Y así nosotros durmamos o estemos despiertos, la cizaña también va creciendo. Lo mismo que crece la otra semilla. Claro. Hay mucha gente que está sembrando la cizaña. Y que está, por ejemplo, ¿qué es, cómo nosotros nos podemos dar cuenta que hay unas personas que están sembrando cizaña y que ya están germinando en muchas personas esa cizaña? Cuando a usted le dicen, por ejemplo, hay personas que le dicen, no, padre, eso es lo mismo. Eso allá también se ora, allá también se alaba al Señor, allá también se lee la Biblia, allá... Ojo, porque ahí ya le están sembrando la cizaña. Está creciendo la cizaña en medio del trigo. Cuando una persona le dice a uno, no, eso allá también hacen milagros, allá también se ora, allá también se alaba al Señor, allá también, eso el pastor ora muy bonito. No, eso es una berraquera, eso es una maravilla. Y es la misma palabra, padre, es la misma palabra. Porque allá también leen la palabra de Dios, allá también leen la Biblia. Cizaña. Le están sembrando la cizaña y no se está dando cuenta. Estar dormido. Le sembraron la cizaña y está dormido, y está creciendo la cizaña en medio del trigo, en medio de la buena palabra. Después, cuando ya lo tienen bien adiestrado, bien confundido, pues entonces dicen, sí, realmente la iglesia, nosotros somos como idólatras. Yo he tratado con mucha gente que son católicos, y sí, padre, pero y ya uno va a las casas, a muchas casas de católicos, y ya casi ni la cruz. Ya la cruz la van reduciendo de tamaño. Colocan una cruz más pequeñita, hasta que llega un momento y que la quitan. Cizaña que le han sembrado. Ya casi no hay imágenes en las casas. Ya, no, casi. Y cuando yo estoy, por ejemplo, dando una charla o celebrando en el hospital o en algunas partes, vamos a empezar la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo, y hay gente que ya no se hace la cruz. Ahí levanta la mano, pero no se hace la cruz bien. Cizaña. Han sembrado la cizaña y está creciendo la cizaña. Eso es el daño que están haciendo. Destruyendo familias enteras, confundiendo a la gente, porque esa es la misión. Una vez que la persona esté confundida, ya lo tiene de su lado, ya no hay nada que hacer. Bueno, vamos a continuar con San Pablo. Continuamos con San Pablo. Efesios capítulo 4, vamos ahora sí con el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a ir saltándonos algunos versículos, porque no lo vamos a leer todo, sino todo el capítulo, sino vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1, vamos a ir saltándonos algunos versículos. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Bueno, San Pablo desde la prisión, desde la cárcel, desde esa tragedia que ha vivido, nos está exhortando a vivir de acuerdo a la misión que hemos recibido. Todos nosotros hemos recibido una misión.
¿Y cuál es la misión? Bueno, yo he recibido la misión de ser presbítero, otros han recibido la misión de ser casados, otros la misión de estar en una comunidad de parejas, en una comunidad de renovación carismática, de una comunidad de la Legión de María, una pequeña comunidad, aquí el caso de Valledupar, etcétera. Hemos recibido una misión. Y dice San Pablo, vivan de acuerdo a esa misión que han recibido. Los exhorto, es decir, les animo, les invito a que vivan de acuerdo a esa misión que han recibido. No desistan de esa misión, no sean infieles a esa misión que el Señor ha colocado en sus manos. Siga. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Sean humildes, comprensivos, sopórtense unos a otros con amor. ¿Cuáles son aquellos rebeldes, aquellos que se han retirado, que fueron católicos? Ellos mismos se delatan, porque ellos mismos van diciendo, yo cuando era católico estaba en la oscuridad, ahora conocí la luz y estoy en la verdad. Y resulta que es al contrario. Antes estaba en la verdad, ahora está en la mentira, creyendo una falsedad, creyendo unas cosas falsas. Dice, perdóneme, lea nuevamente ahí el último. Sean humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Sopórtense unos a otros con amor. ¿Quiénes fueron los que se salieron de la Iglesia Católica? Aquellos que no soportaron una corrección. No soportaron que el sacerdote les haya llamado la atención. No soportaron a aquella persona que estaba en la iglesia y que le llamó por X o Y la atención. No soportaron eso. No soportaron los pecados del otro. No soportaron las debilidades del otro. Y por eso se salieron. Entonces, el que no soporta a otro, ¿hay que salirse y hacer una iglesia? No. Jesucristo no dijo, no le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No, mi iglesia. Y entonces, ¿por qué se ponen a creer en otra cosa? Les da, a mí me da angustia ver o escuchar a unas personas que dicen, yo soy cristiano. Y entonces yo le digo, pero cristiano católico, ¿no? No, católico no. Cristiano, no católico. Yo, pero ¿cómo así? Porque usted con qué criterio, con qué seguridad dice que eres cristiano si usted no cree en el Papa, si usted no cree en la iglesia que Cristo fundó. No, yo sí creo en la iglesia porque la iglesia verdadera es la nuestra. Que no... Le dije, demuéstremelo. Con capítulos, con la Biblia que usted dice que estudia mucho. Sopórtense por aquellos que se han retirado, no han soportado la doctrina sana. No han soportado la doctrina sana. Más bien se han rebelado contra ella. Bien, continuemos. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Oigan bien, hay el mismo espíritu en la iglesia. Ustedes no se dan cuenta que nosotros siempre obedecemos, los sacerdotes, los presbíteros, los obispos, obedecemos a lo que dice el Papa. ¿Por qué? Porque es un mismo espíritu. Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu. Y ese mismo espíritu nos lleva a defender nuestra comunión, a defender la fe. Una fe. Ahora viene San Pablo a describir ese mismo espíritu. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea una? El espíritu. El espíritu.
en un mismo espíritu. Por ejemplo, usted está en Bogotá, usted está en Medellín, está en Cali, está en Neiva, está, bueno, no sé, en cualquier ciudad de Colombia, y viene aquí a Valledupar, va a una iglesia y es el mismo espíritu. Va a Barranquilla, entra a la catedral o entra a una parroquia a participar de la Eucaristía, es el mismo espíritu. Usted va a un bautismo, va a un matrimonio, es el mismo espíritu. O va a Europa, va a otro país, a Estados Unidos, y entra a una iglesia católica, a una celebración eucarística, y es el mismo espíritu. La gente te recibe y te ve con ese mismo espíritu. Yo voy a España, Italia, Francia o cualquier país de Europa y es el mismo espíritu. ¿No notan ustedes que si uno entra a cualquier templo católico y están en una celebración eucarística, usted se siente como en casa? Pero si entra a un templo que no sea católico, no, usted no se siente en casa. Es el mismo espíritu. Pero hay gente que se rebeló y trató de hacer otro espíritu. No son varios espíritus, no. Esos son espíritus rebeldes, como ya lo decía ahora San Pablo, se lo decía a Tito. Siga. Un solo Señor. Un solo Señor, no son varios señores, un solo Señor. Señor Jesucristo. Una sola fe. Una sola fe. No, no son varias fes. O la fe del evangélico, la fe del protestante, la fe del testigo de Jehová, la fe del mormón, o la fe del adventista o pentecostal. No, no son varias fe, una sola fe. Una sola fe. Un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios y un solo. ¿Qué es lo que nos hace uno? Pues el espíritu. Pero hay gente que tiene un espíritu rebelde, hay gente que tiene un espíritu maligno, hay gente que tiene un espíritu de cizaña, de sembrar cizaña, y por eso se rebela. Bueno, se nos agotó el tema, se nos agotó el tiempo, perdóneme, tenemos que cortar, tenemos que terminar, pero continuamos de pronto en el próximo programa. No se preocupen, que vamos despacio y analizando estos temas que nos ayudan a nosotros a crecer en la fe. Vamos a terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos.